Irán está en todas las noticias. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que poca gente sabe es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su fin. Sí, Irán aparece en la Biblia desde Génesis hasta las profecías del final del mundo, pero así lo hace con su nombre antiguo, Persia. Porque la Biblia no solo recuenta la creación de Irán, también profecía su destino final en uno de los pasajes más oscuros y más temidos de Revelación. La guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser un enemigo profético, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédense hasta el final porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar. El papel de Irán en el plan de Dios desde el principio hasta el final. Empecemos. Todo comienza en el libro de Génesis. Tras la inundación, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo y se revela cómo la nación de Persia nació. Noa y su familia eran los únicos sobrevivientes en la tierra y sus 3 hijos, Chem, Ham y Japet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. Y en el capítulo 10 encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leímos, estas son las generaciones de los hijos de Noa, Chem, Ham y Japet, a los que los hijos nacieron tras la inundación. De estos, las tierras costas se popularizaron, cada una según su lenguaje, según sus familias en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noa. Kira reveló los 2 patriarcas de los que el imperio persano sería nacido, Medada y Elam. Medada era el hijo de Japet y del descendieron los Meds, un pueblo que inhabilitaría las montañas norteñas en la región que ahora es parte de Irán. A partir de las montañas del norte de Irán, los descendientes de Medada empezaron a expandirse, creando aldeas, clanes y tribus. Eran montañeros independientes, rígidos, conocidos por su resiliencia y organización tribal. Madai es el ancestro directo de la tierra del corazón norte de Irán antiguo, y su segundo nombre es Elam, hijo de Chem. Sus descendientes, los elamites, se asentaron en el sureste de Irán, en las tierras fértiles cerca del Golfo Persicano. Pero el capítulo 14 de Génesis cuenta con la primera gran guerra internacional en la Biblia. 4 reyes del oeste, incluyendo Chad el Omar, rey de los elamites, se unieron para invadir Cana. Plundraron ciudades, ensalvaron a la gente y tomaron a Abraham's nefiu Lot como prisionero. Los Elam no eran una pequeña tribu, eran una casa de poder, y según la Biblia, eran la primera nación a atacar a la gente de la fe. Pero Abraham no se quedó quieto. Con solo 318 servidores entrenados, persiguió a los invadidores y los derrotó a la noche. Rescató a Lot, liberó a los captivos y honró a los reyes del oeste. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejó un mensaje claro. No puede tener poder en el oeste contra aquellos que tienen favor de Dios. Pero la gente de Elam no desapareció. Hace siglos, generaciones nacieron y murieron. Y esas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número. Los elamites y los Meds compartieron la misma tierra, la de Mesopotamia antiguo oeste, una al suroeste, en las planas fértiles de Elam, la otra en las montañas al norte, donde la espesa forjó el carácter de los Meds. Y mientras los imperios vinieron y caían, una nueva fuerza se estaba preparando en silencio. Primero había clases, luego imperios y finalmente un imperio, el imperio pérsico. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera de la plana de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías declararon 2 grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, dijo que Dios usaría Elam y Meds como instrumentos para punir a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo, no iría impunida, y Dios ya había decidido quién lo puniría. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría a Persia para punir, sino que también sería su herramienta para la liberación. Dios anunció a través del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar a la gente de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por nombre más de 150 años antes de su nacimiento. Así dice el Señor a su anfitrión, a Cyrus. Y ambas profecías fueron cumplidas con una terrible curación. En el siglo VII, el primer rey de los Meds, Joseph, unió a las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en el territorio iraní, Icatana. Y su abuelo, Kixares, tomaría el siguiente gran paso, reformando la armada y convertirla en una máquina de guerra para destruir Nínive, la capital del imperio asiriano, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía estaba empezando a cumplirse.
Dios estaba levantando a Persia desde dentro como un instrumento de juicio y redención. Pero incluso cuando Persia creció en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos. Y un joven hebreo capturado en Babilonia fue el primero a verlo, Daniel. Todo comenzó cuando el ejército babiloniano, liderado por el rey Nebuchadnezzar, entró en Jerusalén. Las paredes cayeron, el templo fue desplazado y miles fueron tomados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Él era apenas un adolescente cuando fue retirado de su hogar y tomado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo eligió. Cerrado por el esplendor corrompido del palacio real, Daniel permaneció indefilado, y debido a esa fe, Dios le dio algo que ningún otro captivo había recibido, un regalo de visiones. Visiones que hablaban no solo de su tiempo, sino de todo el curso de la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel empezó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y jugaría un papel pivotal en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Y todo esto fue previsto en un sueño. Mientras que Daniel servía en la corte de Nebuchadnezzar, el rey estaba atrapado por un sueño disturbante. Una estatua gigantesca hecha de varias medallas se levantó ante él con un esplendor y amenaza inexpugnable. El rey, asombrado, solicitó no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haber escuchado. Ningún hombre sabio en Babilonia podía hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta, y Daniel fue llevado ante el rey. Y con la autoridad del cielo, Daniel estuvo ante el rey más poderoso del mundo y reveló lo que ningún hombre sabio en Babilonia podía imaginar. Describió el sueño con precisión y trajo una revelación que cambiaría el destino del mundo. Usted, oh rey, es el jefe de oro, pero después de usted otro imperio inferior a su propio se levantará, representado por el pecho y brazos de Silvero. Esa figura de Silvero no era una sola nación, sino dos brazos, dos poderes intercambiados en un cuerpo. Los Medes y los persianos, unidos, pero no iguales, porque el brazo persiano se levantaría más fuerte y tomaría el control. La profecía fue clara. Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. Daniel, joven en una tierra extranjera, veía con sus propios ojos cómo los sueños de Dios se cumplían y pronto su visión se convertiría en realidad. Para el rey que Dios había prometido a Isaías años antes que iba a surgir en las islas de Persia, y su nombre era Cyrus. Cyrus, el rey joven persiano, conquistó Media, unió a los imperios para formar el imperio medio persiano, y gradualmente se convirtió en el más poderoso de su época hasta que finalmente colocó sus ojos en Babilonia. Llegó el día de la profecía, pero no fue una guerra como cualquier otra. Una noche, el rey Belsazar, abuelo de Nebuchadnezzar, llevó una fiesta rodeada por 1,000 nobles y en medio del descanso cometió un acto inolvidable. Le ordenó los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo en Jerusalén para ser llevados y los bebieron en honor de dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió 4 palabras en la pared del palacio. Min, Men, Tekel, Parson. El rey se volvió oscuro. Nadie entendió el significado de estas palabras hasta que Daniel fue llamado y les reveló que Dios ha numerado su imperio y ha puesto un fin a ello. Su imperio será dado a los medios y persianos. E incluso mientras las palabras estaban siendo habladas, la profecía ya estaba siendo cumplida. Los ejércitos de Cyrus el Grande, rey de Persia, habían abandonado el río de Eufratia y entraron en silencio a través del río seco. Las puertas no estaban cerradas. Dios mismo los había abierto. Y esa misma noche Belsazar fue asesinado y la profecía fue cumplida. Babilonia cayó a Persia. Los judíos, que por 70 años habían gritado por los ríos de Babilonia, vieron lo imposible suceder. Un rey extranjero, un rey pagano, decretó su regreso a Jerusalén. Pero Cyrus no solo permitió su regreso, sino que financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes de los pueblos con apoyo real. Zorobabel, un descendiente de la línea de David, y Josué, el priesto alto. Serían los primeros en establecer la fundación y finalmente el lugar donde Dios nombrado se levantaría de nuevo. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Dios había dado a Daniel otra visión de Persia que fue aún más asombrante. En la primera, vio a 4 monstruos surgir de las aguas del caos. La segunda fue un gigantesco pájaro estando a un lado con 3 huesos entre sus dientes y una voz sonando desde el cielo. Se levantan y devoran mucho hueso. El pájaro representaba el imperio que iba a venir después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba a un lado porque Persia regiría sobre Media y los 3 huesos eran sus conquistas más temidas. Lidia, Babilonia y Egipto, uno después del otro,
fueron devorados por su expansión imparable. Y esta visión fue cumplida con precisión relajante, porque después de conquistar el reino de Lidia en Asia Menor y Babilonia, Persia no paró y fue después de Egipto. Ya bajo el reino de Cambises II, hijo de Cyrus, los ejércitos persanos cruzaron el desierto de Sinaí y derrotaron al tercer faraón samítico en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó al imperio persano y así el tercer hueso fue derrotado. Pero las visiones no terminaron. Años después, mientras estaba en los bancos del río Ulai, Daniel fue apretado por otra visión, una más específica, más clara y más asombrante. Antes de sus ojos aparecía un ramo con dos huesos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció más tarde. El ramo se encargó hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Luego una voz explicó su significado. El ramo que viste con dos huesos representa a los reyes de Media y Persia. Una vez más, Persia aparece como protagonista en el plan divino, pero esta vez no como un aliado, sino como un imperio que conquista sin oposición, que ataca como una bestia deslizada. Y el detalle es relajante. Un hueso más alto, una ilusión exacta de la supremacía persiana sobre los Medes, dos pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuó y de repente del oeste apareció un hueso masculino, suave como el viento, con un único ojo entre sus ojos. En un instante atacó al ramo, lo mató y lo atrapó. Fue la profecía del próximo imperio. Grecia, liderada por Alexander el Grande, derrotaría a Persia con velocidad supernatural. En ese momento, Daniel no sabía quién era este hueso masculino. Sin embargo, vio que Persia, el imperio más vasto y glorioso que el mundo había visto, caería en el futuro. Pero ese final no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, sino que era el centro del mundo. Su dominio se extendió de India a Etiopía. Y en los días del rey Ahasuerus, el trono del mayor imperio de la tierra fue establecido en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como Irán occidental. Y fue en Susa que uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica sucedió, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Ahasuerus tomó una magnífica fiesta que duró 6 meses y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En un momento de orgullo y descanso, pidió a su esposa, la reina Vasti, para ser llevada a disfrutar de su belleza. Pero Vasti se refusó, humillada ante todo el imperio. El rey la banició y sus consejeros propusieron una solución radical, a buscar entre las jóvenes vírgenes del reino por una nueva reina. La más hermosa sería llevada al palacio para ser preparada por un año y luego presentada al rey. Una de estas jóvenes mujeres era Edasa, pero nadie la conocía por ese nombre. Era una orfana y había nacido entre los judíos deportados. Su hermana Mordecai la había levantado en secreto y en el palacio recibió otro nombre, Esther. Esther fue elegida por el rey. Sin saber que era judía, Ahasuerus le regaló la reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio surgió un enemigo muerto, Amán, un descendiente de los amalequites, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue promovido a la posición más alta después del rey cuando todo debería haberse parado antes de él. Mordecai, abogado de Esther, se refusó. Arrojado y vengador, Amán no solo quería tomar venganza contra un único Mordecai, sino exterminar a todo su pueblo. ¿Y qué podría haber sido una venganza personal que se convirtió en un asesinato? Amán convenció al rey de que había gente extraña en todo el reino, con diferentes leyes, que no obtuvieron los decretos del imperio y propusieron exterminarlos. Él convenció al rey de mentiras y cerró un decreto de muerte con su cinturón. En menos de un año, todos los judíos de Persia iban a morir, hombres, mujeres y niños. La caos se expandió entre los judíos y Mordecai envió un mensaje urgente a Esther para avisarla. Cuando Esther escuchó el decreto, ella no sabía qué hacer. Para salvar a su gente, ella tuvo que ir al rey sin ser invitada. Pero fue un riesgo mortal, porque cualquiera que entrara en la cámara del rey sin invitación podría ser ejecutado en el lugar, a menos que el rey extendiera su scepter en la misericordia. Finalmente, Esther decidió arriesgar su vida y fue antes del rey sin ser invitada. Pero Dios le dio su favor en su vista. El scepter se extendió, pero Esther no se acercó. Ella sabía que tenía que esperar por el momento correcto. Ella invitó al rey y a Amán a un desayuno y luego otro. Y fue allí, en el segundo desayuno, que ella liberó la verdad como una espada. Si solo hubiésemos sido vendidos a la esclavitud, yo me hubiera quedado quieto. Pero un decreto ha sido propuesto para nuestra destrucción, yo y mi pueblo.